habíamos invitado a Ariel Doracio, que es el referente de la ONG Concejalía Popular, además coordinador del Consejo Asesor de la Vivienda de la Oficina del Consumidor. ¿Por qué? Porque queremos charlar sobre lo que es la ley de alquileres que afecta a tantas personas. Y porque, bueno, estamos siempre con la política, y esto también realmente es política, ¿no? Porque se va a ver ahora cuando charlemos con él. Gracias por venir, buenas noches. ¿Qué tal, Armando? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, es decir, hay derechos y obligaciones en la ley de alquileres. ¿Está funcionando la ley de alquileres? Está aprobada, está todo reglamentada, todo, pero ¿le llevan el apunte los propietarios? A ver, en gran parte de la ley se cumplimenta, digo, en un 80-85%, que tiene que ver con los plazos, un plazo mínimo de contratación de 3 años, Eso. que tiene que ver con el pago del impuesto inmobiliario en nuestra provincia a cargo del propietario, y también con el valor único. Digo, el valor único es un valor que es un valor inicial y que se va a actualizar anualmente por un índice oficial. Esto a grandes rasgos se cumple. Los incumplimientos pasan por otro lado, que tienen que ver, los más comunes. Hay un formato de fianzas, de garantía dentro de la ley que no se respeta, que es que el inquilino presente 2 posibilidades de fianza y que el propietario tome una de las opciones, que puede ser aval bancario, garantías propietarias, garantías laborales, seguro de caución. Pero una de esas, la ley dice que tiene que tomar una de esas. Una de esas. Lo que vemos es que esto lo maneja las inmobiliarias como lo crean conveniente, incluso a veces con cuestiones que ya son totalmente obsoletas, ¿no? Yo presento una propiedad, mañana la vendí. Sí, claro. Y ese bien ya no es más un empleado que una propiedad. Por supuesto, un aval bancario de una entidad financiera solvente, o un seguro de caución de una empresa solvente. Pero eso tiene que ver con las inmobiliarias, ¿no? Tiene no que ver con las dueños. inmobiliarias. Y vos sabés que hay algunos casos donde incluso gente que tiene 2 recibos de sueldo y 2 garantías propietarias, que supuestamente era lo que pedían los requisitos para alquilar, va y le dice, no, vamos a hacer con este seguro de caución. Y ese seguro de caución quizás sale 100.000 pesos contratar. Digo, y ahí es otro negocio que encontraron algunas empresas de la ciudad y que le trasladan el costo directamente a la persona que alquila. Al inquilino, más que tiene que pagar los honorarios de la inmobiliaria, ¿no? Que son muchos en 3 años. Los honorarios de la inmobiliaria que son altos y que claramente se cobra una sola vez al inicio, sí, o anualmente. Cuando se cobra anualmente, quiere decir que yo le voy a cobrar la comisión por el primer año, el segundo año le voy a cobrar la comisión por el segundo y el tercero le voy a cobrar la comisión por el tercero. Por lo que está pagando en ese momento. Exactamente, porque claro, algunos le cobran al inicio y claro, después le quieren actualizar cuando se ajusta el valor al segundo año, cosa que no corresponde. Porque o cobras tu trabajo al inicio, mensualmente o anualmente, o lo cobras todo junto al principio, como hacen algunos, que dicen, bueno, en una economía, a ver, y es una estrategia de ganar de la inmobiliaria, que lo cobra al inicio, porque se rescindió el contrato al mes 7 y cobró la contratación completa. Ahora, algunos lo que hacen es, además le quieren cobrar la actualización, y esto es uno de los incumplimientos graves que estamos viendo, que estamos denunciando y que hemos salido con una campaña hace pocos días. Ahora, cuando no cumplen, en este caso los propietarios, con la ley, ¿a dónde tienen que ir los inquilinos para poder defenderse respecto a eso? Tengamos en cuenta también que muchos tienen miedo de denunciar, porque dice después mañana no me quieren alquilar más, o me aumenta, no me aumenta como corresponde, sino que como quieren ellos, porque también hay los aumentos, no te alquilan con la ley los 3 años, pero el aumento te lo hace cada 3 meses, ¿no? Hay aprietes, sí, hay aprietes para aumentar antes de que se cumplimente el año, con amenazas que son infundadas porque no se pueden llevar a la práctica. Sería un contrato firmado y hay un valor y hay una modalidad de actualización, que es lo que establece la ley, eso debe respetarse, pero tenemos consultas de gente que le quiere aumentar cada 3, cada 6 meses, algo que no corresponde, y eso se puede denunciar en Córdoba 852, que es la Oficina Municipal del Consumidor. Córdoba, sí. 852.
en el horario de 8:30 a 14, no se pueden hacer las denuncias, como también cuando hay una violación del plazo mínimo legal de contratación. Vemos gente que le obligan a firmar contratos de 1 o de 2 años, lo cual también es una violación. Digo, son los medios. Es decir, pero se puede, de esa manera, es decir, digamos, el Estado, a través de la provincia o la nación, puede sancionar a la inmobiliaria. Bueno, ahí es uno de los puntos flacos de la ley y uno de los incumplimientos que viene... Porque yo voy y me denuncio, mira, esta inmobiliaria me quiere cobrar mensualmente un aumento. Nosotros tenemos poder voluntario, de conciliación voluntaria. Sí hemos firmado un convenio con el Colegio de Corredores Inmobiliarios a fin de que cuando es un colegiado se le puede aplicar una sanción de parte del Tribunal de Ética del colegio o incluso el retiro de la matrícula cuando hay una reincidencia en su... Sí, pero el Estado no. El Estado no, ¿por qué? Porque a pesar de que la ley figura instancias de conciliación prejudicial gratuito, lo que no está reglamentado ni por el Estado Nacional, que no ha descentralizado en las provincias lugares para denunciar este tipo de situaciones, pero tampoco hay una reglamentación provincial de la ley 27551, lo cual genera esta falencia de parte del Estado a la hora de garantizar que se cumplimente con la ley. Más allá de esto, nosotros siempre buscamos herramientas desde el orden municipal. Nosotros dependemos directamente del Consejo Municipal de Rosario para poder garantizar de que la ley se cumplimente lo más posible, ¿no? Porque hay incumplimientos y esto lo sabemos y eso es lo que tratamos de perseguir, pero que además el poder voluntario tenga otro músculo para poder... Ahora, ¿hay suficiente, digamos, control con respecto a esto? ¿Y hay suficientes denuncias con respecto a esto? Hay muchísimas denuncias. Nosotros tenemos alrededor de 1000 denuncias anuales con problemas en torno a los incumplimientos en los valores, en los plazos, en las devoluciones de los depósitos en garantía, en que le piden sumas que no corresponden de acuerdo a la legislación vigente. Tenemos más de 1000 denuncias al año. Y nosotros... ¿Cuántas se resuelven? Un 70% de resolución favorable. Bueno, eso es importante. Es importante y eso es lo que nosotros buscamos y por eso también los acuerdos celebrados, los convenios de colaboración, de cooperación celebrados con el colegio a fin de que esto sea una herramienta potable a la hora de resolverlo sin gasto, porque también está el gasto judicial, o sea, yo puedo judicializar un tipo de problema de esta naturaleza, pero el gasto que conlleva en términos... Claro, eso el inquilino también lo tiene que pagar, encima de los alquileres que son altos y todo lo demás, un inquilino pagarle a un abogado o pagar estos trámites que tienen que hacer judicialmente, al solo presentarse en la justicia ya es caro. Por eso somos defensores de que el Estado tiene que ser un Estado de cercanía defendiendo este tipo de situaciones para evitar la litigiosidad, digamos, bajar la litigiosidad, pero también para resolverla. En la ley eso no figura. En la ley figura, hay varias cosas que se incumplen. Sí. El registro de contratos, que se incumple en un 70%, se incumple lo que es el programa de alquiler social, algo que también está consagrado en el articulado de la ley, y también se incumple con la descentralización a la hora de generar institutos de mediaciones gratuitos para la resolución rápida de los conflictos en materia de locación. Estos son 3 incumplimientos centrales que ojalá se pudiera avanzar incluso en una reglamentación provincial que resuelva. Bueno, pero ahora el Senado está en eso, ¿eh? El Senado está tratando el tema de ver cómo hacen para normalizar la situación, por ejemplo, de los consorcios. Estamos trabajando con el senador Rabia y con el senador Casteló para lograr que haya una reglamentación provincial en torno a la propiedad horizontal, claro, algo que... Los administradores. Exactamente, afecta a más del 50% de la población de Rosario. Sí, porque hay gastos centrales que te cobran que son una barbaridad, ¿no? Y nadie se pone a controlar cuando viene la planilla con los gastos. Si son tanto, bueno, es más sí, pero no controlar gasto por gasto. Es muy raro que alguien se ocupe. Se incrementó mucho en este último tiempo la denuncia con los administradores. De hecho, hoy por hoy, en lo que es el área habitacional de la Oficina del Consumidor, tenemos la misma cantidad de denuncias contra inmobiliarias que contra administraciones de consorcio, algo que nunca había sucedido. Yo tengo más de 15 años trabajando en la materia, no nos había pasado nunca. Tiene que ver con esto, que
se incrementó el que la gente verifique lo que viene en la liquidación, ante la falta de transparencia haga los reclamos, no tienen respuestas, entonces recurren a una organización pública que pueda mediar entre las partes y en todo caso lograr la resolución rápida del conflicto. Nosotros tenemos 190 administradores inscritos en el registro público, que también es voluntario por un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo, pero me parece que lo que hay que ver es cómo le resolvemos el problema a los ciudadanos. Claro, porque mientras vos haces juicio y tardás y te dan resultados y todo lo demás, aparte después ponen abogados y apelan y siguen apelando, mientras tanto el inquilino que se perjudica, ¿no? Estamos tratando de que la municipalidad interponga un recurso para ir a la Corte Suprema de la provincia con estos fallos que afectan la vida de mucha gente y que nada tiene que ver con lo que le pasa al ciudadano común todos los días. Y me parece que estas defensas corporativas van en contra de los intereses de las mayorías y en este caso el Estado tiene que garantizar la resolución rápida. Tenemos casos de gente que hace 7 años no tiene asamblea de copropietarios, que es el órgano máximo de resolución de problemas y para resolver obras, aparte etcétera. Los consorcistas, el consorcio, digamos, es el único responsable de todo esto, es decir, responsable en el sentido de tomar decisiones. Sin embargo, la inmobiliaria que administra no le lleva el apunte, no hace, como vos decís, reuniones y deciden ellos. Y ni hablar y después cuando vos querés formalizar la denuncia, ya pasó un tiempo y sigue pasando. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Viste? Estamos trabajando en eso, en la educación también del consorcista para que su reclamo sea efectivo. Pero a decirle a los consorcistas, vamos a hacer una reunión de consorcio después que vienen a trabajar, que viene a las 8 de la noche, nos juntamos abajo para charlar y ver qué hacemos. No, a nadie. Hay que incentivar la participación, es importante estar. Es importante saber de que la asamblea es el órgano máximo en la toma de decisiones y que el administrador es un representante legal. Puede sacar a un administrador. Es obligatorio en todos los órdenes del día de la Asamblea General Ordinaria, que debe ser anual en los consorcios, estar el punto de remoción o ratificación del mandato de la administración. Muchos lo evitan ponerlo en el orden del día, porque saben que hacen las cosas mal y que si lo ponen no hay que hacer una moción de orden para incorporarlo al orden del día, y entonces es mucho más sencillo echar o terminar con el mandato del administrador. Por eso estamos trabajando en la educación, pero a la par de eso veníamos trabajando para las multas. El fallo judicial fue un cachetazo muy grande para la ciudadanía, porque nosotros podíamos aplicar multa de hasta 200.000 pesos a aquellos administradores que incumplen con las ordenanzas locales y con el Código Civil y Comercial. Ahora estamos trabajando en nuevas herramientas y por eso saludamos esta iniciativa del Senado de discutir de cara a los problemas que verdaderamente tiene la ciudadanía, por lo menos en Santa Fe y Rosario seguro, Villa Gobernador Galvez y Venado Tuerto creo que también, y sobre todo con la vorágine que crece la propiedad horizontal en la provincia de Santa Fe, es algo que es absolutamente necesario. Sí, que es lo único que funciona en este momento, ¿no? Es decir, vos circulás por las calles y ves edificio y edificio y edificio, y bueno, pero eso es muy importante, ¿no? Porque la verdad que el único responsable, el único que tiene que tomar decisiones es el consorcio, no es el que está, digamos, administrando. Administra es justamente eso, administrar los bienes de la gente, administrar los gastos de la gente. Pero uno nunca sabe cuánto se gastó. Dice, pintura 200.000 pesos, arreglo del ascensor 500.000, qué sé yo, se rompió la calle en una vereda ahí dentro del edificio, también 300.000. Pero nadie le pide una boleta, una factura. No, y hay cosas más graves. Seguro, póliza de seguro, cuota 5 de 10. ¿Cuál es la compañía? ¿Cuál es el número de póliza? Todo ese tipo de cosas no se brinda en las liquidaciones. No digo en todos, hay administradores que trabajan y muy bien y me consta, pero también hay mucha gente que... Son chantas, que evidentemente no solo cobran al consorcio, sino que además arreglan con los proveedores. Los proveedores. Eso está hecho. Los seguros, por ejemplo, también tienen seguros. Vos sabías que hay un estudio que pone a Rosario sobre los 15 ciudades más importantes con el costo del medio de lo que es
el cuadrado, el metro cuadrado de construir. Sí, de hecho somos la segunda ciudad más cara de Argentina, Sí. Después de la ciudad autónoma de Buenos Aires, por encima de Córdoba, con un valor del metro cuadrado de 1.420 pesos, dólares. Dólares, ¿no? No pesos, 1.400, perdón, dólares. Lo cual manifiesta de que una familia que necesita comprar un inmueble hoy tiene que disponer por lo menos, para un departamento de 2 dormitorios, de $90.000, por lo menos. Lo cual un asalariado... No, aunque trabajen, es decir, el matrimonio, que en otras épocas, trabajando 2 personas del matrimonio, podían armar una casa y podían aportar como para comprarse una casa a crédito. Ahora ni siquiera a crédito pueden comprarse. Creo que hay que desterrar en términos habitacionales el hablar en dólares, digo, porque eso también no cobramos en dólares y el salario no acompaña la fluctuación de la moneda local. Entonces, cuando nosotros hablamos en dólares, alejamos a la clase trabajadora de poder acceder al techo. Totalmente. Y hoy no hay ni productos financieros que resuelvan esta brecha de 400 salarios promedio que se necesitan para comprar un departamento, ni tampoco hay una alianza de los gobiernos nacional, provincial o municipal con los sindicatos a fin de poder trabajar en la solución del laburante para acceder al techo, como sí sucedió en años anteriores. Digo, yo en esta etapa de 40 años de la democracia podemos hablar del plan hipotecario en la época de Alfonsín y del plan Procrear en la época de Cristina. No hubo otros planes de magnitud, sí hubo Mi Tierra, Mi Casa. Posibilidades. Exactamente. De la magnitud que un trabajador medio, digamos, que tenga un sueldo no muy alto, pero trabajando los dos, se podrían comprar no solo una casa, se podrían comprar un auto, no se puede comprar absolutamente nada, no puede ir a la granja, es decir, la realidad, ¿no? La situación está muy difícil. Bueno, y el hecho de que quieren bajar la ley, y eso, ¿qué pasó? ¿Cómo quedó? Por suerte no avanzó, digo, por suerte, porque la ley tiene cuestiones a mejorar y es perfectible, pero siempre que la miremos del lado del eslabón débil, que es la persona que alquila. Si yo digo a los dos afectó la ley, estoy mintiendo. Lo que afecta a los dos, en todo caso, es la inflación, y es un problema macroeconómico que no lo va a resolver una ley en materia de alquileres. Ahora, cuando me dicen que la solución es aumentarle el alquiler cada 3 meses y poner un índice que contemple la inflación, donde vivimos en un país donde los salarios pierden con la inflación sistemáticamente, a excepción de los últimos registros, me parece que es meterle aún más en una situación económica más compleja, con un compromiso mayor del porcentaje salarial de los laburantes a la gente y generándole un problema económico mucho más grave. La solución sería gravar la vivienda ociosa, construir... que el Estado haga viviendas. Construya vivienda construya vivienda para la clase media. Exactamente. Porque la que construye para la gente que no pagan, eso es una inversión que no viene de vuelta. La otra sí, porque la gente paga. Cuando le dan una posibilidad de pagar, digamos, un precio que esté accesible, la gente paga. La mayoría, los planes Fonavi siempre también tuvieron la tasa de retorno, que es interesante. Y la tasa de retorno que tuvo el Procrear de Cristina, que subsidiaba tasa de interés, fue muy importante. No había una morosidad, sí, con los Procreares posterior, porque al aplicarle un índice UVA, lo que genera es que, claro, asfixiar al laburante, a la clase media que quiere pagar el crédito, no hay forma que alcance. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es pensar una alianza con los sindicatos, como se hizo en otras épocas, porque también pueden aportar lotes, pueden aportar terrenos y pueden también ayudar en financiar la tasa de interés, que es lo que encarece muchísimo este tipo de productos. Sí. Bueno, hay un montón de formas de poder manejar eso, pero que evidentemente no se habla. No se habla. Yo no veo ningún candidato que hable, por ejemplo, de la ley de alquileres, que hable en defensa de la gente que realmente necesita alquilar y que no hay, porque los propietarios han levantado muchos han levantado si las casas que tenían o los departamentos que tenían para alquilar. Sí. Prefieren mantener cerrado el departamento y no alquilarlo. Pero es un error, porque se pierde dinero, sí, mucho dinero, y se endeuda la gente. Porque si a mí no me alcanza la renta que me dan
y por eso retiro el inmueble, empiezo a pagar las expensas, los servicios, los impuestos sin percibir nada a cambio. ¿Y cómo termina eso? Regalando el inmueble en el mercado locativo para los que concentran propiedad en las grandes ciudades, capital inmobiliario en las grandes ciudades. Entonces, la solución tampoco es esa. Creo que Gioja planteó, por ejemplo, aquella vivienda ociosa que no esté en el mercado, darle al pequeño propietario, ¿no? Al grande me parece que tiene una espalda económica para poder sostenerse, pero al pequeño darle una excepción impositiva de 15 periodos fiscales a fin de alivianarle la situación económica y vuelque la vivienda al mercado. Claro. Me parece que la promoción fiscal es una de las maneras para los pequeños propietarios. Para los grandes, aquellos que tienen un departamento, que tienen dos, exacto, como máximo. Exacto, tres, que tienen que durante su vida invirtieron en el departamento y lo tienen allí, que no le da resultado. Bueno, ayudarlos a ellos, que ayudan a su vez, que con obligación de alquilarlo, pero bajo la ley y como corresponde, no respetando la ley. Exactamente, y con un plazo de permanencia en el mercado locativo, claro, de esas unidades. Yo creo que hay salidas virtuosas. El problema es que muchos los políticos no lo toman. Y los que lo toman desde el punto de vista de el inversionista, claro, del gran tenedor de inmuebles, porque incluso lo son. Hay muchos funcionarios que lamentablemente ostentan tienen varios inmuebles en zona. Sí. O sea que no se preocupan. Y entonces dijeron, bueno, vamos a quedarnos en stand-by para no hacer más problemas, ¿viste? Porque se han dado cuenta de que los mismos políticos o los mismos funcionarios tienen el departamento que lo han levantado o que tratan se la dan a una inmobiliaria y la inmobiliaria hace lo que quiere, ¿no? Exactamente. Bueno, muy bien. Yo te agradezco que haya venido a conversar con nosotros y creo que es un tema importante para mucha gente que alquila, ¿no? Mucha gente. ¿Cuántos son los que alquilan en la provincia de Santa Fe, por ejemplo? Y en la provincia de Santa Fe estamos cerca del 30% de la población. En las grandes ciudades como Rosario y Santa Fe tenemos que hablar de un 35%. En las localidades más pequeñas el índice baja, sí, y también hay menor cantidad de unidades en alquiler. ¿No? Donde los lugares como se construye, donde la construcción es una parte pujante de la economía, obviamente hay mucha más oferta. A pesar de esta cuestión de la discusión si hoy es muy loco que en Rosario la oferta no alcance o no atienda la demanda existente, porque se ha construido muchísimo en los últimos 20 años. Pero bueno, por todos lados, porque es decir, para lavar dinero, es decir, por todos lados se ha construido. Para aquellos que tenían plata y querían hacer una construcción y tener para alquilar, pero bueno, todo esto tampoco los políticos lo tocan, no ven, no lo vician y tampoco los controlan, porque vos tenés que controlar a quien invierte en tu ciudad. El Estado municipal debe cambiar a una lógica de decir, yo doy un permiso de obra. Digo, ¿cómo controlo posterior? Claro, hay veces que pasan 20 años hasta que tiene final de obra. Digo, debería tener el plazo de inicio de obra, por lo menos un plazo de no mayor a 5 años. Digo, porque si no, lo que generamos es la fuga de dineros o que el lavado, se facilita el lavado. La figura de fideicomiso también facilita mucho la posibilidad de que dinero no declarado termine formando parte de un pozo inmobiliario. Bueno, hay formas de salir a construir, digamos, con dinero bien habido y seguir acompañando la construcción, porque, reitero, me parece uno de sectores de la economía más pujantes. Sí, que además se habilita a otras industrias que siempre están alrededor, ¿no es cierto? No es solamente el que hace el edificio, sino son los proveedores, son todos aquellos que están ligados a la construcción, ¿no? Exactamente. Bueno, te agradezco mucho el haber venido. Muchas gracias, muy amable. Es un placer. Gracias.